Buenas, Débora, ¿cómo andás? Sole, ¿cómo andan? Sí. ¿A dónde voy a buscar las gafas? Esto es la Polla Records. Punk. No, salí acá. Franco, ¿cómo andás? Sí, sí. Eh, esta canción es una gran banda. Salí acá. Pero la gata está descontrolada. Paró. Bueno, ponemos el himno y arrancamos en 2 minutitos. Y el himno. Y el himno está. Acá está.
Oligarca, caballero, prototipo de negrero, que explotaste al obrero sin tenerle compasión. Ha sonado la campana anunciando el nuevo día para el pueblo que veía en Perón su salvación. Oligarca, caballero que fuma cigarro habano, que vivís en la abundancia porque sos explotador, que jamás supo tu mano ni de pico ni de pala, para vos de entrañas malas solo quedó la prisión. Ah, pensé que yo estaba aquí. Sí, porque la música está mucho más alta, ahora se va a escuchar bien. Vende patria que entregaste el transporte al extranjero, que te nutres con dinero del sudor de los demás. Democrático sí, exilado, sos allá en Montevideo, pero aquí te llaman reo por el código penal. La Argentina tiene un líder, un Dani querido, ¿cómo andás? Esclarecido, Bonita Peroncha, acá está. Que gobierna para el pueblo y se llama Juan Perón. Que por ser hombre derecho con los hechos ha respondido al llamado de la patria para el bien de la nación. En la previa de la clase estamos esperando. Si quieres sumar más, si quieres sumar, será bienvenido. Pero bueno, yo creo que ya están cansados y cansadas. Viva gritan todas las mujeres argentinas. Viva Evita eternamente nuestra jefa espiritual. Vamos cerrando. Que en la obra más humana, más cristiana, más divina, ha luchado junto al líder por justicia y libertad. Menos pobre, menos rico, sin mezquinos sentimientos. Es el lema del gobierno hecho carne en la nación. De este pueblo de argentinos de elevados pensamientos que jugándose el destino da la vida por Perón. Bueno, terminó la canción, arrancamos. Bienvenidas y bienvenidos a una clase más de la escuelita. Hoy vamos a ver el tema realismo peronista, que en realidad estos títulos, para darle... Vale. Vero, ¿cómo andás? Vale. Estos títulos son para darle un esquema a la charla, pero en realidad lo que estamos haciendo es tratar de unir todos los conceptos que hemos visto a lo largo de todas las charlas y de todas las clases y tratar de interconectar todo, porque todo en el peronismo todo está interconectado. Todo. No hay nada que quede aislado y todo tiene que ver con todo. Entonces fíjense, hoy vamos a encarar desde el realismo, desde la planificación estratégica, todo lo que vimos del método de la acción política llevado a una cuestión más aplicada y más práctica. Ahora vamos a ver, también relacionado con el tema de organización, con el tema de adoctrinamiento, con el tema de doctrina. Vamos a ver cómo se entrecruzan todos los caminos. Bueno, arrancamos. Planificación estratégica. Sí, vamos a poner dos conceptitos. La estrategia consistiría, simplemente explicado, ¿no? Una planificación para pasar de dónde estás a dónde querés estar. ¿Sí? La estrategia inteligente es la ruta más eficiente a los extremos deseables con los medios disponibles. Es una cuestión realista. Lo que tenés, hacia dónde querés ir y cómo podés hacer para ir ahí. La estrategia consistiría tanto en decir qué hacer, a dónde ir, por qué, cuándo y cómo elegir qué no hacer. Y cómo elegir qué no hacer. Esto simplemente para que tengan en claro el tema de
cuando hablamos de estrategia, ¿de qué se trata? ¿Sí? Es una palabra que ha quedado muy en desuso. Hoy en día todos hablan de coyuntura, la coyuntura es una cuestión táctica, ¿sí? Es una cuestión puntual para solucionar un problema puntual. La estrategia es abarcativa, es general y busca tratar de observar al todo, de ordenarlo, de, de construirlo al todo, ¿sí? El análisis es total. Dice Perón, hay que hacer una planificación lo más perfecta posible, pensando que después, en la ejecución, siempre hay grandes imperfecciones, porque si no se planifica, son todas imprevisiones. Ya vimos que el tema de la organización es una cuestión básica para poder ejecutar esta planificación. Si uno se organiza, tiene la organización más perfecta, pero no hay planificación estratégica a la hora de actuar, lo que se arma es todo quilombo e imprevisiones. Y siempre tenemos que estar tapando agujeros y solucionando problemas, ¿sí? Entonces, la clave para no tener tantos problemas, pues siempre hay problemas cuando uno actúa en la política o en el sindicalismo, la clave es la planificación para que la ejecución sea lo más simple posible y no nos traiga grandes contratiempos. Dice Perón, sobre eso hicimos toda una planificación revolucionaria. Estaba hablando de cómo cuando tomaron el gobierno. Es decir, hicimos un plan, tomamos estadística e inmediatamente aislamos los grandes objetivos lejanos en el orden político, en el orden social y en el orden económico. Una vez que se armó todo eso, hicimos un plan. Fíjense qué importante el tema de cuando hablamos de los principios de la organización, la simpleza, la objetividad, tener objetivos claros. Acá, acá está hablando de una cuestión grosa que es planificar una revolución, ¿no? No joda lo que está. Pero fíjense, vamos a rescatar una pequeña frase, dice, aislamos los grandes objetivos lejanos. Cuando uno organiza, cuando uno planifica, tenemos que aislar los grandes objetivos, ¿sí? Juani, Tani, ¿cómo andan? Aislar los grandes objetivos, ¿sí? En este caso es una revolución, pero en el caso de que nosotros estemos planificando para una organización política, una organización sindical, siempre hay que aislar los grandes objetivos lejanos. Siempre tenemos que tener bien claro hacia dónde vamos, porque si no esa planificación es al pedo, ¿sí? No tiene sentido. Entonces, primero plantear los objetivos, segundo planificar, generar el plan de acción. ¿Para qué? Porque si sabemos a dónde ir, el plan nos va a decir cómo vamos a ir a ese lugar. Dice Perón, es como decían los griegos, esto es uno de los grandes principios del justicialismo, todo puede hacerse en su medida y armoniosamente. Para ello se impone una planificación minuciosa y una ejecución capacitada. La inexistencia de un plan racional y armónico anula las posibilidades. Cuando no, destruye el esfuerzo esporádico lanzado irracionalmente, que solo logra desequilibrarlo todo. Acá el tema de la falta de planificación lleva al desorden, lleva a la anarquía, lleva a la destrucción. No se puede gobernar sin planificar, ¿sí? Sin planificación no se puede gobernar. El camino que hay al final es destrucción, desorden, desequilibrio. ¿Sí? La base esencial del justicialismo, cuando aislamos la palabra justicia, es orden, proporción y armonía. ¿Sí? Que el ejercicio del orden, que el bien es el orden, proporción y armonía, y el ejercicio del bien es la justicia. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá todo puede hacerse en su medida y armoniosamente. Ahí está el concepto esencial de lo que es la justicia. Todo en su medida y armoniosamente. Si no planificamos, llevamos al desorden. Por eso es muy importante la planificación de cualquier tipo. Pero una planificación estratégica siempre es muy importante para la acción política, para la acción sindical, para la acción gubernamental, para cualquier clase, para la vida misma. ¿Sí? Recordemos en la época de Néstor y Cristina, que estaba el Ministerio de Planificación, ¿sí? Con Julio De Vido.
muy importante para la acción de gobierno. Planificación. Dice Perón, yo soy un hombre racional. Todo lo planifico muy bien. Por eso es difícil, muy difícil que cometa grandes errores. La planificación, el estudio profundo de cada acción evitan errores. Planificar para no pifiarle, ¿sí? Para no tener quilombo, para no cometer errores. Esa es la clave de la planificación. Organización, planificación. Lo repetimos como 150.000 veces a lo largo de todas las clases. Organización, planificación, orden, proporción, armonía. ¿Sí? Es muy importante. Y la planificación estratégica. Saber a dónde ir, cómo vamos a ir hasta ahí, qué es los medios que tenemos y el camino a elegir para ir para allá. Acá vamos a hacer una breve abstracción, una síntesis, basado en pasado, presente y futuro, con respecto al tema del análisis y la planificación. ¿Sí? ¿Por qué es importante el pasado? ¿Por qué es importante el presente? ¿Y por qué es importante el futuro? Es esa continuidad a la que une esa línea que nosotros tenemos que seguir. El pasado, mirar para atrás, analizar los hechos, lo sucedido, todo lo que vino pasando. ¿Para qué? Para tratar de estructurar la realidad. Fíjense qué importante el pasado. Nos da el estudio de los hechos pasados nos da una estructuración de la realidad. El presente, obtener la información que tenemos, ¿sí? Una información objetiva, lo que está sucediendo en este momento, en este contexto histórico. Y ahí el análisis y la planificación. Y ahí lo proyectamos hacia el futuro. La planificación va hacia el futuro. Porque estamos buscando objetivos futuros. En esa proyección hacia el futuro, tenemos que proyectar esos eventos. Saber con nuestras causas qué consecuencias van a tener. Entonces ahí hacemos pronósticos, generamos hipótesis de conflicto, hipótesis de cualquier tipo. ¿Sí? Y ahí, en la acción, verificamos toda nuestra planificación. ¿Sí? Si las hipótesis que hicimos fueron buenas, si los pronósticos fueron buenos. Es en la realidad, cuando vamos y generamos los hechos, ahí vemos si nuestra planificación fue buena, regular o mala. Pero bueno, es muy importante el pasado, es muy importante el presente y es muy importante el futuro. Hay veces que hay escuelas políticas que te dicen que solo el presente es lo que importa, el pasado no sirve y el futuro, bueno, vamos a ver, que salga lo que salga, no hacemos planificación. A mí me gusta improvisar, dicen algunos, y bueno, van a chocar la calecita. Otros que se proyectan al futuro, evadiendo el presente, ¿sí? No le importa el presente. Acá podemos hacer muchísimas calificaciones en cuanto a diferentes escuelas de política. La nuestra es muy importante los tres momentos, del pasado, del presente y del futuro. Ahora, ¿planificar en base a qué? Después vamos a tratar en profundidad el tema de la planificación. Pero cuando nosotros analizamos la realidad, cuando nosotros trazamos esos objetivos, ¿hacia dónde vamos? ¿En qué nos basamos? ¿Cuál es nuestro norte? ¿En nuestra planificación política, nuestra planificación sindical o gubernamental? Nuestro norte es la tercera posición. Por eso somos peronistas, somos justicialistas. Tenemos una concepción, una nueva filosofía de la vida, una nueva concepción, una nueva cosmovisión de lo humano, de lo humanístico, de lo político, de lo social, de lo cultural, de lo económico. Una nueva perspectiva para analizar las cosas.
Dice Perón, nosotros creemos que esa verdad está en los hechos. La verdad está en los hechos. Es decir, que la verdad es un asunto de apreciación objetiva. Ojo con esto. La verdad es un asunto de apreciación objetiva. No está ni en los pensamientos, ni en los discursos, ni en las ideas, que son cuestiones subjetivas. Nosotros tomamos la verdad de los hechos, que es la verdad que nos interesa. La verdad de los hechos. Porque la única verdad es la realidad, no las ideas, no los planes, sino los hechos que surgen en función a esas ideas, en función a esa planificación, los resultados. En ese orden de cosas, hemos fijado nuestra posición ideológica, como un país que necesita tener una doctrina para vivir. Esa doctrina es una gran orientación, en lo filosófico, en lo político, en lo económico, en lo social. Una gran orientación, con grandes principios que son trascendentales al pasado, al presente y al futuro. Son verdades, no mutan. Grandes principios, las 20 verdades. ¿Sí? Y un marco que es la realidad, que son ese análisis objetivo que hacemos de la realidad. Ese nos da el marco, con el análisis del pasado que nos da la estructura de la realidad y los datos del presente, armamos el gran marco. Y ahí le enchufamos los principios. ¿Sí? Por eso dice Perón que los grandes principios no cambian, que lo que cambian son los diferentes momentos históricos en el cual viven los pueblos. Entonces, dice Perón, tenemos que tener una doctrina para vivir. Hemos venido observando que la lucha de los pueblos se ha caracterizado siempre por perseguir objetivos que son fundamentales. Primero la libertad y segundo la justicia. Acá tenemos el motor de la historia. ¿Sí? El motor de la historia es la lucha de los pueblos. Por grandes objetivos estratégicos, libertad y justicia. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto es una concepción hasta, digamos, histórica. La lucha de los pueblos es el gran motor histórico para nosotros. Nosotros pensamos que ha sido una lucha de la humanidad, no de ahora, sino de todos los tiempos. Creemos que lo más grande en un hombre es luchar por esa justicia y por esa libertad. Y analizamos el mundo frente al concepto de la justicia y de la libertad en los hechos que se están produciendo. Fíjense que acá ya nos está dando un marco de análisis. Analizamos el mundo, no dice que analizamos la Argentina. Analizamos el mundo frente a los conceptos de la justicia y de la libertad en los hechos que se están produciendo. Ahí, en la realidad. Y en ese análisis del mundo, esa observación de los hechos, con los conceptos de justicia y de libertad, lo vemos a través del cristal del justicialismo. ¿Sí? Son como, no unos anteojos, pero todo lo vemos desde el cristal del justicialismo. Que no nos dice, no nos da una planificación o ideas preconcebidas, como si fuese un manual de acción. No, el cristal del justicialismo nos da principios para analizar esa realidad, para analizar esos hechos. ¿Sí? Desde que empezamos con nuestro movimiento nacional, le dimos una concepción particularizada. Tercera posición. Verdad número 14. Una filosofía de la vida, simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. En otras palabras, fijamos un objetivo a realizar y toda la acción nuestra fue ajustada a ese objetivo. Fíjense qué importante. Toda la acción fue ajustada al objetivo. De ahí surgió hasta la calificación de nuestro movimiento justicialista, porque fue el objetivo el que nos puso hasta nuestro nombre de esa concepción. Volvemos atrás, libertad y justicia. Justicia social, justicia en proyección social. ¿Sí? Entonces, de ese objetivo que fijamos surge nuestra calificación, movimiento justicialista. Justicialista porque su objetivo fundamental es la justicia social y alrededor de ella todas las demás creaciones de una doctrina completa, pero que gira como un sistema planetario alrededor del Sol.
El sol es la justicia social. Nosotros hemos dado un lente y el color del lente a través del cual debemos mirar todas las cosas. Miramos toda la concepción de la comunidad argentina y en todos sus fenómenos y manifestaciones a través del cristal del justicialismo. Podrá ser la cosa más bonita, pero si está opuesto a la justicia social, para nosotros no es bonita, aunque lo parezca. Ojo con esto. Podrá ser la cosa más grandiosa, pero si está en contra de la justicia social, para nosotros no es grandiosa. Eso es lo que debemos concebir antes de poner en marcha cualquier apreciación doctrinaria. Entonces, José, ¿cómo andás? Entonces, toda esta planificación está guiada por el cristal del justicialismo, por la justicia social. Que fíjense una cosa importante, que no nos dice qué pensar en el análisis de la realidad, nos da una perspectiva. Nosotros hemos dado el lente, el color del lente a través del cual debemos mirar las cosas. No nos determina en nuestros análisis y en nuestra apreciación de la realidad, tan solo nos orienta. Por eso cuando habla de los grandes principios, que es una orientación, no son grandes verdades grandes verdades reveladas, las que están en la doctrina. No, es un análisis de la realidad basado en los principios de esa doctrina. Por eso se tiene que ir actualizando permanentemente, porque la realidad es cambiante. Tenemos que hacer un nuevo análisis de la realidad, aplicarle ese cristal, ese lente en el cual miramos las cosas y ahí generar una nueva doctrina. Que es lo que hizo Perón con el modelo argentino para el proyecto nacional, que fue una actualización doctrinaria. Entonces, bueno, esa planificación siempre con una apreciación doctrinaria. Dice Perón, el justicialismo es una filosofía nueva para el mundo. No queremos a esos locos que están hablando cosas raras. Nosotros vamos a lo simple. Primero vamos a arreglar la vida y después los grandes problemas del pensamiento. Queremos que los hombres sean un poco más felices, porque si van a ser desgraciados, ¿para qué sirve una filosofía rara? La simpleza, eso es lo que nos caracteriza. No somos una concepción rebuscada, somos una concepción muy simple. Observamos la realidad objetivamente y tenemos principios para analizarla, es eso. La verdad no está en nuestras cabezas. No hacemos un manifiesto de la verdad. Y después con eso, como una verdad científica, vamos obligando a todo el mundo que se realicen las ideas tal cual las concebimos en un escritorio. No es complejo, no es rara nuestra filosofía, es muy, pero muy simple. Es práctica. ¿Sí? La leemos y la podemos aplicar día a día. Y es popular. No es para una élite encumbrada. La comprendemos todos. Es popular. Nico, ¿cómo andás? Dice Perón, los problemas del pueblo se solucionan con realidades. Y vamos de nuevo con el tema de la realidad. Fíjense qué importante. Nosotros vamos a la realidad para obtener con el análisis objetivo la realidad de esos hechos, la realidad, la estructura de la realidad. Vamos a nuestras cabezas, planificamos, siempre basado en la realidad, siempre basado en los principios, y volvemos a la realidad. ¿Sí? Y aplicamos esa planificación. Y ahí se termina el círculo virtuoso. ¿Sí? Y después vamos y buscamos otro problema. Hacemos ese análisis objetivo, después vamos a una cuestión subjetiva, hacemos una síntesis, analizamos bien los problemas, trazamos los objetivos y volvemos a la realidad. Pero siempre volvemos, cuando vamos y hacemos otro análisis de la realidad, otro análisis de los problemas, volvemos, digamos, con la cabeza en blanco. Observamos las cosas tal cual son. No vamos con ideas preconcebidas. Obtenemos la información cruda. Después damos las interpretaciones. Y si fueron buenas nuestras observaciones, si fueron buenas nuestras interpretaciones, nuestras hipótesis,
nuestras proyecciones, cuando vayamos a la realidad a ejecutar nuestro plan, ahí nos vamos a dar cuenta si somos buenos o somos malos planificando. De ahí surgen los verdaderos conductores. ¿Cuál es la grandeza de Perón? Que era un gran planificador, era un conductor estratégico. Todo lo que decía, todo lo que él proyectaba o las hipótesis que él tiraba se realizaban. No le pifiaban nada. Era una cosa de loco. Bueno, 40 y pico de años después, si uno lee el modelo argentino, nos sigue hablando hoy en el presente, pero es una cosa impresionante. Así que ahí está el verdadero valor del conductor. No tan solo planifica, sino que va y transforma la realidad. Y encima cuando proyecta, tiene un buen análisis futuro de cómo se van a desencadenar los hechos. Cuanto más lejos llega, más estratega es. Dice Perón, el movimiento en su doctrina es un movimiento absolutamente objetivo. No andamos con subjetividades deformantes de la realidad. Nosotros al pan lo llamamos pan y al vino vino. Ojo con las subjetividades deformantes. Ahí está. Por eso nos tenemos que inclinar hacia la realidad. ¿Sí? No tenemos que imponerle nuestras ideas preconcebidas. Tenemos que ir y observarla así, de una manera inocente, virginal, ¿sí? Con la cabeza en blanco. Y no observarla con subjetividades deformantes. Obtener toda esa información en crudo y recién ahí ejecutar el análisis. Lo que nosotros dijimos en la primera hora, el hombre se muestra haciendo, no diciendo. El hombre se muestra en la realidad objetiva de las cosas y no en la consideración subjetiva de las teorías. Hay veces que esta frase lo puse por una cuestión de los intelectuales. Que de los intelectuales que son hablan, pronostican, le pifian a todo, obviamente, porque ya no tenemos intelectuales que te hacen un análisis de la realidad completamente estúpido. No pueden proyectar nada 2 días y hasta, no sé si pueden organizar una fiesta de cumpleaños. Pero bueno, para nosotros, los que conciben están un escalón por debajo que los que realizan. En nuestros movimientos son más importantes los que realizan que los que conciben. La concepción está por debajo de la realización. Porque si nosotros invertimos, nosotros vamos a forzar a la realidad a que se adecue a nuestras ideas. Y ahí la única manera que suceda eso es a punta de fusil. Obligando a todo el mundo. En cambio, si nosotros nos adaptamos a la realidad, va a ser todo mucho más fácil. Esa planificación y esa realización va a ser mucho más fácil. Vamos a tener muchísimo menos problemas. Sí, me piqué porque es como que hoy están trastocadas las cosas. Parece que como los que hablan y los que analizan y los que, no sé, tienen un título, son académicos, están por arriba de un realizador, o de un conductor, o de un dirigente de encuadramiento. Es algo que en el peronismo nunca se dio. El 17 de octubre se hizo con todo obrero y conductores y dirigente de encuadramiento. La resistencia la hicieron todo dirigente de encuadramiento y cosas. Es así. Nuestro movimiento no sobrevivió por los libros, sobrevivió por toda la gente que puso el pecho a las balas. Es así. Obviamente que necesitamos ideas, sí, claramente necesitamos ideas. Pero la realidad manda. Y los hechos mandan. Porque al pueblo, Perón siempre decía, al pueblo solo se llega con los hechos, no con las palabras. Y acá, en esta frase lo sintetiza. El hombre se muestra haciendo, no diciendo. El hombre se muestra en la realidad objetiva de las cosas, no en la consideración subjetiva de las teorías. Y esto lo podemos encadenar con vivir la doctrina y realizar la doctrina. Fíjense que cuando hablamos de una filosofía de la vida simple, práctica, vivir la doctrina. Y la realización, cuando hablamos de la realización, es generar los cambios suficientes para que esas mujeres,
esos varones vivan en comunidad, armónicamente. Es esa la planificación estratégica que tenemos nosotros. Nuestro norte, por ejemplo, a nivel comunitario, es el proyecto de comunidad organizada, ¿sí? Asentado en la libertad, asentado en la justicia social, en la independencia económica, en la soberanía política, las 3 banderas. Y todo eso cimentado en la Unión Nacional. Entonces, todo tiene que darse en la realidad, porque si no, es al pedo. Porque la obra de arte no está en la concepción, sino en la realización. Cuando tuvimos un plan, nos dimos cuenta de que concebir un plan no es la obra de arte. La obra de arte está en realizarlo. Ojo. Hacer o conformar una doctrina no es la obra de arte. La obra de arte es hacerla vivir en los hechos y en el pueblo. Ahí está. Filosofía de la vida, simple práctica popular, profundamente humanista y profundamente cristiana. Hacerla vivir en los hechos y en el pueblo. De que el pueblo, de que cada persona tenga los valores del justicialismo. Que acá siempre hablamos de que la verdad 21, que el primer requisito para ser peronista es ser bueno. Dice Perón. El primer requisito para ser peronista es ser bueno. Esa es la base. Ese es el ser nacional, digamos. Tenemos que ser buenas personas. Actuar con conciencia social. No somos individualistas. Venimos de una tradición de solidaridad social. ¿Sí? Entonces, vivir en los hechos, hacerla vivir en los hechos y en el pueblo. Y básicamente la esencia de hacerla vivir en el pueblo es esta vida moral, estos valores que le queremos transmitir a cada una de las personas que conforman el pueblo. ¿Sí? Conciencia de su dignidad, después proyectar, cuando uno tiene conciencia de su dignidad, proyectar a esa conciencia de la dignidad de todos, tener una conciencia social. La conciencia social base para la solidaridad social. Y llega un momento cuando se toman esos elevados niveles de conciencia social, aparecen esos héroes que hacen tan grande al movimiento peronista. El caso más gigantesco es el de Evita, ¿sí? Que dejó la vida por su lucha, por su causa. Muy importante el ejemplo de Evita. Muy importante. Y por último, y cerrando, dice Perón, la escuela real de la vida no consiste en tener a la gente sustraída de gran parte de su vida, sino formarla y educarla para que enfrente cualquier circunstancia de la vida con éxito. Rodrigo Comandás. Eso es. Esa es la base de esta planificación. Por eso quería ir de algo súper estratégico y súper abstracto a algo muy real. No solo es planificar estratégicamente cómo hacer una revolución, cómo liberarnos. También hay que crear el instrumento, hay que formar al pueblo para que eso se haga en la realidad. No solo es tomar el gobierno para hacer la revolución. La revolución pasa en el cambio de las estructuras, pero no solo en el cambio de las estructuras sociales, políticas o económicas, sino en el cambio de las estructuras mentales de las personas. ¿Se entiende? Parte de todo eso es como la cuarta bandera que tenemos, la de la cultura nacional, que no es una cuestión patriótica de bandería. La cuestión nacional es pensar en el otro, porque la patria no son las vacas, no son los ferrocarriles. La patria es el pueblo argentino. La patria es el pueblo para nosotros. Entonces, en esa conciencia nacional es como está enraizado filosóficamente en una cuestión de conciencia social. Está muy entreverados los dos conceptos.
conciencia social. Entonces, para hacer una gran planificación estratégica, también hay que tener en cuenta la conformación de un pueblo, la formación de un pueblo, para que toda esa planificación estratégica se lleve a cabo y se pueda realizar en los hechos. Hemos visto, cuando hablábamos de la filosofía del poder, el hecho de que Perón nos decía que el poder era un fierro caliente y que el único instrumento para manipularlo era el pueblo. Toda su filosofía del poder estaba basada en el pueblo. Toda la planificación que tenemos que hacer, no solo tenemos que decir, bueno, tenemos que sacar el FMI, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer el otro. Hay que pensar en el pueblo, adoctrinarlo, tener una doctrina, formarlo en base a esa doctrina, porque si todos no miramos, o la gran mayoría no mira por ese cristal del justicialismo, nunca, pero nunca, pero nunca se va a llevar a la realidad ese plan de acción que pretendemos para liberar nuestra patria. Por eso es muy importante actualizar la doctrina, mantener vigentes los principios del justicialismo, ser fieles a la realidad, no lo que se nos cruza por la cabeza y todos los pedos de colores que podemos llegar a tener. Nuestra cabeza es la verdad y la realidad. No ir a la realidad, adecuarnos a la realidad, amoldarnos a la realidad de que del pueblo. No que el pueblo se amolde a nuestras ideas, sino nuestras ideas se amolden al pueblo. Es esa la base de la planificación estratégica. Porque nuestras grandes finalidades estratégicas, el objetivo de máxima es la felicidad del pueblo, viviendo en una nación de grandeza. Es el pueblo y sus circunstancias. No podemos enfocarnos ni en el pueblo ni en sus circunstancias. Nos enfocamos en las dos cosas. El pueblo y su realidad, su marco. Y trabajamos para que los dos vivan en armonía. Así que bueno, muchísimas gracias a todas y a todos. Espero que lo hayan disfrutado y nos estamos viendo la próxima. Gracias. Bueno, espero que les haya gustado. Esto fue una nueva manera de enfocar todo lo que veníamos viendo, así que seguimos retorciendo un poco la visión de nuestro querido peronismo, que es muy amplio y todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo y lo tenemos que enfocar de miles de perspectivas. Y fíjense que de las 100 millones de perspectivas que lo vamos enfocando acá en la escuelita, siempre caemos todos en el mismo punto. Siempre caemos todos en los mismos puntos y nada choca con nada, es todo armónico. Esta doctrina es imposible de derrumbarla. No. Porque le sacas un pedacito y se derrumba todo. Está bien, tiene una trabazón de principios tan profunda, está tan enraizada filosóficamente que es imposible que la derroten. El problema no es la doctrina, el problema somos nosotros, que tenemos que ir y empezar a construir la herramienta para para hacer la ejecución de esa planificación. Porque hoy lo que sobran son gente que planifica. ¿Sí? Ahora, ¿quién joraca forma al pueblo? Maranga, enfermero. Ahora, ¿quién joraca forma al pueblo? Es ese el asunto. Podemos planificar, podemos encontrar las soluciones más hermosas del universo. Ahora, ¿cómo las llevamos a la realidad? Si no tenemos el instrumento, se piensa que el instrumento es el gobierno. No. Sepan que no. El gobierno nos da poder, nos da potencia para realizar los cambios. El verdadero poder está en el pueblo. Desde ahí vamos a poder construir una comunidad organizada y desde ahí vamos a poder liberar a la patria de las garras del imperialismo, de las garras de la oligarquía. Desde ese punto, que es el punto peronista.
Fíjense que actualización política, aquella famosa película de Perón, actualización, Augusto, ¿cómo andás? Actualización, Nacho, ¿cómo andás? Actualización política y doctrinaria para la toma del poder. ¿Para qué? Toma del poder, ¿para qué? Para transformar la realidad. El poder como medio para transformar la realidad. La partidocracia se encierra en que es el poder por el poder. Y siempre estamos luchando por el poder. Y el poder se encierra en el poder. Es un círculo vicioso. Es como un jugador y el dinero. Siempre está corriendo detrás del dinero. Los que corren detrás del poder siempre van a estar corriendo detrás del poder. Y nunca van a tener un objetivo estratégico. Y siempre va a tener objetivos de corto plazo. Objetivos de coyuntura, que ahora le dicen que me la secaron con la palabra coyuntura. Eso es planificación, es táctico, todo táctico, de corto alcance. Y la gran coyuntura siempre es la toma del poder para la toma del poder. Entonces, prendamos fuego las 20 verdades y dejemos una sola verdad. La toma del poder para la toma del poder. El justicialismo tiene como objetivo la toma del poder para la toma del poder. Y así, eternamente. Es un problema que tenemos que solucionar. Y ahí estamos empantanados. Y ahí está el quid de la cuestión. No hay objetivos estratégicos. Porque dicen que las 20 verdades no existen más, no sirven más. Que las 20 verdades, no sé, son autoritarias. Ay, ¿cómo vas a decir que... ¿Cómo le vas a imponer una verdad a otra persona? Te dicen que las 20 verdades son de otra época. ¿Sí? Una especie de absolutismo histórico, como que quedó en otra época y bueno, no sirve. Que la doctrina no sirve. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? No planificamos, vamos viendo los problemas que nos vamos cruzando y vamos solucionándolo así a los ponchazos. No planificamos, no hacemos un carajo. Y bueno, y así vamos directo al abismo. Directo al abismo. Entonces, recapitulando, planificación estratégica. Para tener planificación estratégica tenemos que tener conductores estratégicos. Y debajo de esos conductores estratégicos o conductoras estratégicas, realizadores, dirigentes de encuadramiento que realicen. Recordemos que los dirigentes de encuadramiento son los que organizan a la masa y la conducen para realizar estos hechos, estos planes de acción, para realizar la acción. Con un pueblo desorganizado no podemos hacer nada. ¿Qué movimiento va a ser? ¿Qué movimiento va a ser un pueblo anarquizado que cada uno su único objetivo es uno mismo, un individualismo total? Ya la palabra movimiento queda de lado. En realidad es un movimiento anárquico. Si es que se mueve. Pero si todos nos estamos mirando el ombligo, es algo muy complicado. Por eso son muchos los elementos. Cuando planteamos el tema de la Unión Nacional hay muchos elementos previos, que es ese cambio de estructura mental, que eso se da a través del adoctrinamiento, generando una vida moral, ¿sí? Una vida moral basada en su propia experiencia. Tratar de inculcar que tienen que ser buenas personas, eso yo de buenas personas, lo que le va a llevar es tratar de tener conciencia de que la otra persona existe, de que no es un elemento, no es alguien, una competencia, de que es un igual. Pues hay que dignificar en eso, en ese plano, de que es un igual, es un prójimo. Y desde ahí empezar a desarrollar la conciencia social, después pasar a la acción a través de la solidaridad social. Y de ahí viene la construcción, es de varios lados el tema de la construcción. Pero bueno, lo vamos a ir armando lentamente. Por momentos lo vamos a ver de manera aislada y por momentos vamos a hacer estas clases que tratan de integrar múltiples conceptos y múltiples perspectivas de la misma cosa. Porque la concepción justicialista es totalizadora, no deja nada. No deja nada librado al azar. Está todo organizado, todo planificado. Lo único que nos resta a nosotros es ir a la realidad y ver cómo podemos
hacer un buen análisis, una buena planificación para modificar esa realidad y llevarla a nuestro objetivo estratégico. Bueno, espero que no se hayan aburrido, que la hayan pasado bien. Esto fue otra clase más, ya vamos por la 30 y no sé cuánto, como por la 37, yo qué sé. Sacando las entrevistas, pues las entrevistas son muchísimas más. Sé que pueden estar bastante cansados, así que quizás hacemos 4 o 5 clases más. Bueno, nos tomamos vacaciones por un par de meses hasta iniciar un próximo ciclo lectivo en el 2021. Y quizás también el año que viene hacer alguna charla presencial. Esperemos que nos dé, que nos ayude la situación del 2021. Así que bueno, eso fue todo. Muchísimas gracias, espero que lo hayan disfrutado. Y nos estamos viendo la próxima con, no sé, con algo, con algo nuevo. Bueno, muchas gracias y nos vemos. Ya, pero